Saludos queridos cubanos, saludos de dentro de Cuba. Hermosa mañana cargada de recuerdos y también de nostalgias. Recuerdo la época de los años 80, cuando estaban las unidades de Russo aquí cerca. Y ellos salían por todo este barrio a contrabandear. Lo único que no contrabandeaban eran armas, bueno, que yo sepa, pero contrabandeaban de todo. Gasolina, ropa, jabón, pasta. Dentro de todas las necesidades que tenía la nación privada por parte del gobierno de equipos electrodomésticos y de utensilios que se necesitan en un hogar, todos trataban de negociar con los rusos jovencitos, que aquellos que aprendieron a hablar español decían que estar en Cuba era peor que estar en Siberia. Muchos venían como castigo, como si fuera el servicio militar obligatorio que existe en Cuba. También recuerdo cómo el 90% de este barrio iba al basurero de los rusos. El basurero de los rusos era como un gran almacén. Lo que ellos tiraban lo necesitábamos nosotros los cubanos. Yo fui en una ocasión con mi primo, que era el que vivía aquí en ese entonces, y él recogía muchos efectos electrodomésticos que ellos desaprobaban. En ocasiones se recogieron hasta refrigeradores viejos que se echaron a andar. Yo le compré gasolina. Ellos vendían la gasolina con la canistra y todo. Primero eran ingenuos. Después, con las trampas que le hicieron los cubanos, aprendieron ellos también a hacer trampas. Y en una ocasión me vendieron una gasolina mezclada con petróleo y el carro me comenzó a fallar. Eso fue por los años 90. Ya creo que cuando estaban un poco a punto de irse. No de romper relaciones Rusia con Cuba, no. Sino de dejar un poco de subvencionar al gobierno cubano. Rusia siempre ha mantenido una estrecha relación con el gobierno cubano, con la dictadura. Precisamente, punto estratégico por Cuba estar cerca de los Estados Unidos. Y ahora viene a acotación que abiertamente el presidente Vladimir Putin y demás representantes del gobierno ruso, producto de la supuesta amenaza de la OTAN con invadir a Ucrania, con proteger a Ucrania de la invasión rusa, crea una inestabilidad que en la región que Rusia pretende equilibrar con el desplazamiento de tropas hacia Cuba, principalmente, y también a Venezuela, pero con Venezuela y Nicaragua están siendo más cautelosos. O sea, los presidentes de estos dos países están siendo más cautelosos, sobre todo el de Nicaragua. En Venezuela ya hay asesoramiento ruso. Deciden declarar abiertamente que colocarán armamento dentro de Cuba. Y me recuerda la crisis de 1962, cuando Fidel Castro decidió, sin contar con el pueblo, instalar las ojivas nucleares dentro de la nación. Estos sucesos recientes
es un caso parecido. Solo que ahora estamos en el siglo XXI, en el año 2021, y la comunicación y el conocimiento del pueblo más amplios. En aquellos momentos, todo el control de la información lo tenía Fidel Castro y el Partido Comunista. Ahora no. Bueno, era año 1962. Fidel Castro había tomado el poder por medio de la violencia en el 1959 y tenía con esas ínfulas de emperador que siempre tuvo. Quería enfrentarse a la nación más poderosa del mundo. Destruirla o cambiarle el sistema. No importa cómo. La violencia para él siempre fue la forma adecuada de instaurar un sistema político o de gobernar las naciones y los pueblos. La egolatría de emperador se impuso y decidió instaurar las ojivas nucleares acá dentro de Cuba, producto del enfrentamiento entre la entonces URSS y los Estados Unidos. Desde luego, los que íbamos a perecer éramos nosotros. La isla era la que iba a desaparecer. Porque en caso de un conflicto, yo deduzco que los Estados Unidos no iban a permitir que desde aquí de Cuba le destruyeran su nación. Sí, quizás causarían estragos en la zona de la Florida, pero nosotros como isla íbamos a desaparecer, porque los Estados Unidos tenían suficiente poder militar para hacernos desaparecer completamente, para que sucediera parecido a lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Pero a Fidel Castro no le importaba eso. Nunca le importó sacrificar al pueblo de Cuba en base a sus ínfulas de emperador. Probado está. A través de la historia ha sacrificado al pueblo constantemente. Ahí tenemos las guerras internacionalistas. Angola, Etiopía, Nicaragua. Y poco ha cambiado la ideología de la estructura de poder que implantó él y aún persiste dentro de la nación. Mi percepción es que la Guerra Fría nunca terminó.
lo que se realiza con más cautela, con más perversidad, diría yo. Cuba sigue siendo el país ideal para que cualquier potencia extranjera que sea enemiga de los Estados Unidos enfrente al poder norteamericano. Lo mismo para el terrorismo que para un enfrentamiento militar convencional y también un enfrentamiento militar atómico que destruya a la humanidad. Y si Fidel Castro no tuvo en cuenta al peligro que sometía el pueblo de Cuba, la nación y la humanidad, menos cautela, menos prudencia tiene el presidente actual de Cuba, su Consejo de Estado, su Consejo de Ministros y los que gobiernan en general Cuba. Ahí está la prueba. Cuando dio la orden. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. De un confrontamiento civil dentro de cubanos cuando realmente no hay un motivo crudo, excepto que los cubanos que protestaron pedían libertad. ¡Libertad! 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 En estos momentos, si se instala armamento ruso dentro de Cuba, la humanidad que está en peligro. El sur de la Florida está en peligro. Mucho más que cuando gobernaba Fidel Castro. Esta amenaza rusa, este chantaje ruso, no viene de ahora, viene de tiempo atrás. Vladimir Putin lo único que hizo, o el gobierno en general, después que se producen las transformaciones sociales y políticas en lo que era la Unión Soviética y se desintegra el campo socialista, el gobierno ruso solo se separa de la subvención a Cuba, pero la sigue manteniendo como una posible punta de lanza en confrontamientos con los Estados Unidos. Solamente ellos aguantaron la subvención que tenían con el gobierno de Cuba, porque eran muchos los millones de dólares que tenían que invertir para mantener sus tropas aquí y además para mantener contento al gobierno cubano. Ahora Cuba está en una crisis y como dice el dicho del guajiro, cuando uno está ahogado o a punto de ahogarse, hasta de un clavo caliente se agarra. Dentro de este territorio, lo que es Centro, Sudamérica y América Latina, o sea, lo que es el Caribe, Rusia tiene 3 puntos donde puede apoyarse. Uno es Nicaragua, pero Nicaragua, Daniel Ortega ha sido bastante cauteloso con la intervención rusa dentro de su gobierno o con la penetración rusa dentro de Nicaragua. Venezuela, Nicolás Maduro, que no ha sido así, pero también lo que ha buscado Nicolás Maduro es aliarse
a los países terroristas, porque desde luego él es un terrorista. Y Cuba, que sí está dispuesta a establecer cualquier tipo de relación. Le importa un bledo que haya la posibilidad de desaparecernos como isla. La mayor parte de los funcionarios que gobiernan aquí tienen su fortuna en el exterior, tienen su búnker donde guarecerse de un enfrentamiento contra los Estados Unidos. Un enfrentamiento en que ninguno va a ganar, por supuesto, pero los que más vamos a perder somos nosotros, los que estamos realmente a la intemperie. Una guerra es desastrosa. Ya esa mentalidad que cultivó Fidel Castro de la violencia tras un discurso de paz, a Dios clamando pero con el mazo dando. Fidel Castro daba un discurso de paz en las Naciones Unidas y tenía el ejército más grande que había en toda América, si lo comparamos con la intención que tiene Cuba. Hablaba de paz y enviaba tropas al conflicto angolano, o a Etiopía, o a Siria, o donde hicieran falta. Donde él estimaba que podía demostrar que Cuba tenía poderío militar. O que él tenía poderío militar. Su discurso pocas veces tenía que ver con la realidad que asumía. Bueno, eso en todo. Porque era capaz de prometerle al pueblo, de mentirle, un discurso bien adornado, con mucha demagogia, y después no cumplir en nada. Era muy cínico eso, perverso. Siempre se caracterizó por eso. Pero todo eso lo sembró dentro de una parte de la sociedad cubana que aún prevalece. Por eso es que Vladimir Putin y el gobierno ruso cuentan con Cuba para chantajear a los Estados Unidos. Bueno, el chantaje de los Estados Unidos siempre ha permanecido desde 1959. Desconozco por qué los Estados Unidos, los gobiernos más recalcitrantes con el problema Cuba, han permitido el chantaje. Esto se ve con la migración. Bueno, haces esto, bueno, te suelto a los cubanos para allá. Y si no me haces un tratado de 20.000 visas, te formo el conflicto. Y si no aceptas mis condiciones, te formo otro conflicto por toda América. Y ahí están las caravanas. Y ahí están los cubanos emigrando a Nicaragua. Así sucedió con Ecuador y con decenas de países de Sudamérica, de Centro y Sudamérica. Todos incitando también a los nativos de esos países a cruzar hacia los Estados Unidos. O sea que esto no, el chantaje no viene de ahora, viene desde el preciso momento en que Fidel Castro sube al poder en 1959 por medio de la violencia y asume el poder absoluto dentro de Cuba. Ahí comenzó chantaje político, chantaje económico con relación a lo que el gobierno le llama embargo, porque Fidel Castro y el Partido Comunista y el gobierno dictatorial siempre ha querido poner las condiciones para las relaciones Cuba y Estados Unidos. Si los Estados Unidos aceptan las condiciones impuestas por la dictadura, no hay problema en el comercio. ¿Cuáles son las condiciones puestas por la dictadura? Que no van a indemnizar
ninguna de las compañías norteamericanas, que tienen que venderle a crédito, o sea, sin el catch, que tienen que aceptar la emigración a los Estados Unidos como la estipula la dictadura de Cuba y otras condiciones más para que al final lo que hacen es fortalecer el gobierno dictatorial existente en la isla, fortalecer el régimen y vivir económicamente más de los Estados Unidos que de lo que se produzca en Cuba. Declaran, según pude ver en un noticiero de Russia Today, que Cuba es un país soberano. No, están equivocados. Cuba no es un país soberano. Porque la soberanía de las naciones radica en el pueblo y el pueblo de Cuba no tiene soberanía. No puede condicionar o decidir sobre las directivas de cómo toma el gobierno. No importa cuáles sean. El 90% de la nación cubana, del pueblo, de las fuerzas sociales dentro de Cuba, no está de acuerdo con el sistema de gobierno y menos con el puesto a dedo colocado presidente Díaz-Canel, que es un dictador más perverso aún que Fidel Castro. Cuba no es un país soberano. Los países soberanos son democráticos y en Cuba no existe ni el más mínimo espacio democrático. Todavía en Nicaragua y Venezuela existen partidos de oposición legalizados que pueden manifestarse y reclamar al gobierno. Cuba no tiene ni el más mínimo espacio de democracia. El 11 de julio quedó demostrado cuando la protesta pacífica, que los cubanos solo pedían libertad y derecho, no pedían ni tan siquiera la extinción del gobierno. Y ahí están, condenados como si fueran terroristas, asesinos o traficantes de droga. Jóvenes que no estaban vinculados directamente a la oposición. Decenas de ellos. Contra los que participaron, que sí estaban vinculados directamente a la oposición, se han ensañado. Han visto la oportunidad de eliminarlos y no la están desperdiciando. Entonces, ¿qué soberanía hay en Cuba con respecto a qué? ¿A la nación o al feudo creado por Fidel Castro? Soberanía existe cuando existe democracia y el pueblo es el soberano. Cuando no existe democracia y el pueblo no es el soberano, el derecho a la vida está en manos del presidente. Desde el 1959, la soberanía del pueblo de Cuba está controlada por el poder. Es la que decida el poder. Cualquier país extranjero se le agencia el derecho de intervenir en la soberanía de Cuba, que es lo mismo que intervenir en sus asuntos internos, siempre que apoye la dictadura. Esto ha estado demostrado a través de la historia. El extranjero siempre ha tenido más derecho que el nativo. Ha estado por encima del nativo. Vive dentro de Cuba con privilegios. Los privilegios que no tiene ningún nativo. Un extranjero dentro de Cuba ha vivido siempre como un príncipe. No importa la nacionalidad, ni si es terrorista o si es de la guerrilla colombiana, de narcotraficante, o si es delincuente de los Estados Unidos, como esa señora que asesinó un policía en los Estados Unidos y después vino para Cuba, o si es de la ETA española, no importa.
si está de acuerdo, apoya la dictadura y vive dentro de Cuba, no importa quién sea, tiene más soberanía que el nativo. Eso es en términos personales. En términos de gobierno, ahí está lo que sucede ahora con Rusia. Puede disponer de la soberanía del cubano. Las apuestas en su enfrentamiento con Occidente por el tema de Ucrania, luego de que un destacado diplomático del Kremlin advirtió que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que lideró la delegación rusa en las negociaciones del lunes en Ginebra, dijo este 13 de enero en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela. El pueblo de Cuba siempre ha servido de tapahueco, de remendón, de parche a cualquier roto o descosido de la humanidad. Si hay conflictos entre Estados Unidos y cualquier país, ahí están los cubanos. Si hay necesidad de México en cualquier país, ahí están los cubanos. Bueno, cualquier necesidad que exista, ahí están los cubanos para suplir. Si hay necesidad de mano de obra barata, como cuando existía el imperio socialista que enviaban a trabajar para Alemania, para la República Checa, para Bulgaria, para Polonia, ahí estaban los cubanos sirviendo de mano de obra barata, de mano de obra esclava. Actualmente ocurre parecido. Diferente escenario, pero el mismo contenido. Cuando un país extranjero puede disponer de la supuesta soberanía de otra nación, esa nación no tiene soberanía. Ese pueblo no es soberano. Es una nación sometida por el gobierno. Y los pueblos que son sometidos no tienen soberanía, son dictaduras. Y los pueblos que están sometidos bajo dictaduras no tienen soberanía. No existe la soberanía. Por lo tanto, esas declaraciones del gobierno ruso que cuenta con la soberanía asegurando que Cuba es un país soberano es una falsa, un fraude, una mentira consumada. Lo que sucede es lo que ha sucedido siempre después de 1959. Que el pueblo cubano es utilizado para cubrir cualquier necesidad de otras naciones. Es sacrificado en base a las ambiciones de cualquier otro gobierno extranjero. Entre el conflicto de Cuba y los Estados Unidos, yo lo comparo con un juego de fútbol. Los dos equipos son Estados Unidos y la dictadura cubana. El balón es el pueblo de Cuba. Pero así también ocurre en los conflictos mundiales. El pueblo de Cuba siempre es el balón. Patadas para esta portería y patadas para la otra portería. Desgraciadamente, no es que volvemos a la Guerra Fría. Es que siempre hemos estado en la Guerra Fría, pero de una forma más perversa, más cínica. El conflicto en Ucrania y el movimiento de las tropas de la OTAN ha marcado una desvergüenza total del gobierno ruso y el régimen cubano. Ha demostrado que somos utilizables todavía, que Cuba sigue siendo una punta de lanza contra los Estados Unidos.
Cuba refiriéndome a la dictadura, al régimen, no al pueblo. El pueblo está viviendo otro escenario debido a la comunicación, a la internet y las redes sociales. Pero aún el control de toda la nación está en manos del gobierno. Hago estas declaraciones porque es necesario que el pueblo de Cuba, de dentro y también de la Florida, conozca que hemos estado siendo utilizados siempre como instrumentos, como armas de combate, más que instrumentos, para implantar regímenes comunistas y sostener el poder dentro de la isla. Sostener el régimen dictatorial. Lo mismo los cubanos de dentro que los cubanos de fuera. Mi percepción sobre este nuevo escenario, bueno, no es nuevo, sobre este escenario que ahora sale a la luz. De mi parte nunca estuve equivocado. Hace unos años atrás hubo una gira de ciertos barcos de guerra rusos por Nicaragua, por Venezuela, estuvieron acá en Cuba también. Y todo ello era con vistas a mantener las relaciones militares entre estos tres países y Rusia, para mantener un posible equilibrio entre las fuerzas militares de ambos países. Y recuerden, cubanos, la Guerra Fría nunca terminará mientras siga existiendo un régimen dictatorial, castrocomunista, en esta isla, que aún con el destrozo que le ha hecho el castrocomunismo, sigue siendo hermosa.